El reloj en la pared del restaurante marcaba las 9:57 de la noche. Sus manecillas avanzaban lentamente hacia el final de un día largo y agotador. A esa hora, el bullicio característico del lugar comenzaba a apagarse, y las mesas que antes estaban llenas de risas y conversaciones se vaciaban gradualmente. Algunos comensales aún disfrutaban de sus últimos sorbos de café o revisaban la cuenta antes de partir, mientras los camareros recogían platos y limpiaban las mesas con movimientos cansados pero precisos. Lucas, el joven camarero, estaba de pie detrás del mostrador, apoyado contra una esquina, mientras ajustaba su corbata ligeramente torcida. El cansancio pesaba sobre sus hombros y hacía eco en sus pies, que dolían tras horas de moverse de un lado al otro, sin pausa. Su uniforme, blanco y negro, había perdido la frescura del inicio del turno, mostrando algunas arrugas y manchas casi imperceptibles. Pero pese a todo, su rostro mantenía una sonrisa que ya era más una costumbre que un gesto sincero. Era un ritual de cortesía para los clientes que aún quedaban, aunque en su interior solo deseaba que la jornada terminara. Con un suspiro, Lucas lanzó una mirada al reloj, como si éste pudiera acelerar su marcha. Sabía que aún tenía que atender un último pedido antes de cerrar la cocina, pero se repetía a sí mismo que pronto todo terminaría. Solo un poco más, murmuraba mientras intentaba reunir las fuerzas necesarias para los minutos restantes. El ambiente del restaurante tenía un contraste peculiar en esa hora. Dentro, las luces cálidas iluminaban los rostros de las personas, creando un refugio acogedor frente al frío que aguardaba afuera. Pero, más allá de las puertas de vidrio, la ciudad ofrecía otro espectáculo. Una brisa helada soplaba por las calles desiertas, arrastrando hojas secas y el eco distante de pasos apurados. Los faroles titilaban con un leve parpadeo, proyectando sombras alargadas sobre las fachadas de los edificios. Mientras Lucas recogía unos vasos de una de las mesas cercanas a la entrada, algo llamó su atención. Desde su posición podía distinguir una pequeña figura al otro lado de la puerta de cristal. Se detuvo por un momento, entrecerrando los ojos para confirmar lo que estaba viendo. Allí, inmóvil y en silencio, estaba una niña. Parecía tener no más de 10 años. Su cabello estaba enredado y caía en mechones desordenados alrededor de un rostro pequeño y pálido. Estaba descalza y sus pies marcaban manchas borrosas en el pavimento húmedo. Llevaba ropa desgastada que apenas la protegía del frío. Sus ojos eran grandes, oscuros, y estaban llenos de una mezcla de curiosidad y temor. Observaba el interior del restaurante como si estuviera evaluando cada detalle, como si la calidez que irradiaba el lugar la invitara, pero al mismo tiempo la intimidara. Lucas sintió un nudo en el estómago. Algo en esa escena lo desarmó por completo. No era solo la evidente vulnerabilidad de la niña. Había algo más, un misterio que no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, dejó los vasos sobre la barra y caminó hacia la puerta. El frío golpeó su rostro cuando la abrió apenas un poco. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, cuidando de no asustarla. Pero la niña no respondió. Sus ojos, fijos en él, parecían hablar un idioma diferente, uno que Lucas no comprendía del todo. Lucas sostuvo la puerta entreabierta, dejando que una ráfaga de aire frío se filtrara al interior del restaurante. A pesar de la brisa que lo estremeció, su atención seguía clavada en la niña que permanecía inmóvil al otro lado. Ella no decía nada, solo lo miraba, como si sus ojos intentaran medir las intenciones del joven camarero. Su pequeña figura parecía encogida, no solo por el frío, sino por algo más profundo, como si cargar con el peso de la incertidumbre la hubiera convertido en una sombra de lo que debería ser a su edad. ¿Estás bien?, repitió Lucas, esta vez más suavemente, como si aligerar su tono pudiera atravesar las barreras invisibles que la niña había levantado. Sin embargo, el silencio fue su única respuesta. Sus pies descalzos, apenas visibles bajo un pantalón raído, se retorcían ligeramente sobre el pavimento, dejando claro que no estaba acostumbrada a que alguien le hablara. Lucas sintió un nudo en el pecho. Algo en ella despertaba un instinto de protección que no podía ignorar. Observó su rostro, tan joven pero con una expresión que parecía haber vivido demasiados inviernos. La puerta de vidrio reflejaba las luces cálidas del restaurante, creando un contraste aún más marcado con la fría penumbra que envolvía a la niña. Finalmente, Lucas dio un paso más hacia afuera, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. «Si tienes hambre, puedo ayudarte», ofreció, inclinándose ligeramente para acercarse a su altura.
No sabía si debía acercarse más o quedarse quieto, temiendo asustarla. La niña lo miró, esta vez con algo diferente en sus ojos, una chispa diminuta que parecía debatirse entre la desconfianza y la esperanza. Lucas se quedó esperando, dándole el tiempo que necesitaba. Finalmente, ella dio un pequeño paso hacia adelante, apenas cruzando el umbral de la puerta. Sus pies descalzos hicieron un leve sonido al tocar el piso limpio y pulido del restaurante. Lucas sintió una mezcla de alivio y preocupación al verla avanzar. Sabía que esto era un acto de valentía para alguien en su situación. Ven, te prepararé algo de comer, dijo, retrocediendo unos pasos para guiarla hacia una de las mesas vacías del fondo. La niña siguió sus movimientos con cautela, como si cada paso dentro del restaurante pudiera desatar algo inesperado. Se sentó lentamente en una silla que parecía demasiado grande para su pequeña figura. Sus manos sucias y agrietadas se entrelazaron sobre el regazo mientras miraba alrededor, claramente incómoda pero también fascinada por el lugar. Lucas fue hacia la cocina, llenando un plato con sopa caliente y un par de rebanadas de pan. Mientras lo hacía, echaba rápidas miradas hacia el comedor, asegurándose de que la niña siguiera allí. La mayoría de los clientes restantes estaban demasiado absortos en sus propias conversaciones como para notar a la pequeña visitante. Sin embargo, uno de ellos, un hombre mayor sentado junto a la ventana, levantó la vista y miró a Lucas con curiosidad, como si también se hubiera dado cuenta de algo inusual. Al regresar con el plato, Lucas lo colocó frente a la niña. Aquí tienes. Está caliente. Come despacio, dijo con una sonrisa tranquila. Ella sintió tímidamente, pero no tocó la comida de inmediato. En cambio, levantó la mirada hacia Lucas y por primera vez habló. Gracias, dijo en voz baja, casi un susurro, pero lo suficientemente claro como para llenar el corazón de Lucas con una inesperada calidez. Lucas tomó asiento en la silla frente a la niña, manteniendo una distancia respetuosa mientras ella observaba el plato con cuidado, como si el simple acto de comer en ese lugar fuera un lujo al que no estaba acostumbrada. Sus pequeños dedos tocaron el borde del plato, primero con cautela y luego con más seguridad. Lucas no apartaba la vista de ella, intentando descifrar sus pensamientos sin presionarla. Está bien, puedes comer tranquila, dijo con voz suave, tratando de transmitir confianza. Ella sintió de nuevo, aunque su cuerpo aún reflejaba tensión. Levantó la cuchara con manos temblorosas y llevó un poco de sopa a sus labios. Al primer sorbo, cerró los ojos como si el calor y el sabor le devolvieran algo que había perdido hace tiempo. En silencio continuó comiendo, cada bocado acompañado por pequeños intervalos en los que lanzaba miradas fugaces a Lucas, quizás para asegurarse de que no fuera a cambiar de opinión sobre dejarla allí. ¿Cómo te llamas?, preguntó él después de unos minutos, intentando romper el hielo sin forzar demasiado la conversación. La niña dejó la cuchara en el plato y lo miró directamente por primera vez. Su mirada seguía siendo desconfiada, pero había algo más, un atisbo de vulnerabilidad que Lucas reconoció de inmediato. Clara, respondió en un murmullo, tan bajo que Lucas tuvo que inclinarse ligeramente para escucharla. Es un nombre bonito, comentó con una sonrisa, intentando que la conversación no se sintiera como un interrogatorio. Clara no respondió, pero sus mejillas se enrojecieron levemente antes de volver a concentrarse en su comida. Desde el mostrador, uno de los otros camareros, un hombre de mediana edad llamado Tomás, observaba la escena con curiosidad. Finalmente, se acercó a Lucas y se inclinó ligeramente para hablar en voz baja. ¿Quién es ella? No la había visto por aquí antes, preguntó con el tono más curioso que acusador. Es solo una niña que necesitaba ayuda, respondió Lucas, sin entrar en detalles. Había algo en la historia de Clara, aunque él no la conociera del todo, que hacía sentir que debía protegerla, incluso de las preguntas más inocentes. Tomás levantó una ceja, pero no insistió. Solo ten cuidado. Si Roberto la ve aquí, puede que no lo tome bien, advirtió, refiriéndose al dueño del restaurante, conocido por ser rígido con las reglas. Lucas asintió, agradeciendo el consejo, pero sin intención de cambiar de opinión. Clara había entrado en su vida esa noche y, de alguna manera, sentía que no podía simplemente dejarla a su suerte. Cuando Clara terminó de comer, Lucas recogió el plato vacío y lo llevó a la cocina. ¿Quieres algo más?, preguntó al regresar, mientras se inclinaba ligeramente sobre la mesa. Clara negó con la cabeza, sus manos ahora jugando nerviosamente con el borde de su camisa. No, esto fue suficiente. Gracias,
dijo, su voz todavía apenas audible pero más firme que antes. Lucas se sentó de nuevo, cruzando los brazos sobre la mesa mientras pensaba qué hacer a continuación. No podía simplemente dejarla salir a la fría noche otra vez. Algo en él sabía que, si lo hacía, no podría perdonarse. ¿Tienes algún lugar donde dormir?, preguntó finalmente, esperando una respuesta que, en el fondo, temía escuchar. Clara bajó la mirada al suelo y negó lentamente con la cabeza. No, dijo con un susurro que parecía romper el aire entre ellos. Lucas respiró hondo, sabiendo que desde ese momento su vida iba a cambiar. Lucas apoyó los codos en la mesa, inclinándose un poco hacia Clara, mientras intentaba decidir qué decir. La respuesta de la niña lo dejó con una sensación de urgencia, una presión que no podía ignorar. No tenía idea de lo que implicaría ayudarla, pero tampoco podía imaginarse decirle que se fuera sin ofrecerle algo más que un plato de comida caliente. Escucha, comenzó, con un tono que intentaba ser tranquilizador. Sé que esto puede sonar raro, pero ¿y si te quedas aquí esta noche? No puedo prometerte nada grandioso, pero tengo un sofá donde podrías descansar. Al menos no tendrías que estar afuera con este frío. Clara levantó la mirada, sorprendida por la propuesta. Sus ojos, que parecían acostumbrados a la desconfianza, buscaron algún indicio de engaño en la expresión de Lucas, pero lo único que encontró fue sinceridad. ¿Por qué harías eso?, preguntó, su voz apenas un murmullo, como si dudara de que alguien pudiera ofrecerle algo sin esperar algo a cambio. Lucas suspiró, rascándose la nuca mientras pensaba en su respuesta. Porque nadie debería estar solo en la calle, y menos alguien como tú. No es mucho lo que puedo ofrecer, pero es mejor que nada, ¿no crees? Clara guardó silencio, sus manos entrelazadas descansando en su regazo. Finalmente asintió, aunque con cierto recelo. Está bien, dijo, casi en un susurro. Lucas sonrió, aliviado de que ella aceptara. Perfecto. Terminemos aquí y nos vamos. Sin embargo, justo cuando comenzaba a levantarse, una sombra apareció en la puerta principal del restaurante. El tintineo de la campana sobre la entrada anunció la llegada de alguien, y Lucas sintió que su cuerpo se tensaba al reconocer al recién llegado. Roberto, el dueño del restaurante. El hombre, de porte severo y mirada calculadora, entró con pasos firmes, observando el lugar con su habitual aire de autoridad. Su rostro reflejaba la mezcla de cansancio y desdén de alguien acostumbrado a estar en control. Cuando sus ojos se posaron en Lucas y luego en Clara, su ceño se frunció. Lucas, llamó, su tono grave y directo, mientras caminaba hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta niña? Clara bajó la mirada al instante, encogiéndose ligeramente en su asiento, mientras Lucas se giraba para enfrentar a Roberto. Sabía que no tenía mucho tiempo para explicar, pero también sabía que cualquier palabra mal escogida podría empeorar la situación. Es solo alguien que necesitaba ayuda, señor Roberto, respondió Lucas, intentando mantener la calma. Le di algo de comer porque estaba afuera y hacía frío. No es nada, en serio. Roberto cruzó los brazos, mirando a Clara con una mezcla de desaprobación y desconfianza. Esto no es una casa de caridad, Lucas. Sabes cómo son las reglas aquí. Si alguien la ve, puede pensar que dejamos entrar a cualquiera. ¿Qué clase de imagen crees que estamos dando? Lucas sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que tenía que defender su decisión, aunque eso significara arriesgar su empleo. Señor, ella no es cualquiera. Solo estaba con hambre. No iba a ignorarla. Roberto estrechó los ojos, claramente irritado. Haz lo que tengas que hacer, pero no quiero que esté aquí cuando cierre el restaurante. ¿Entendido? Lucas asintió con rigidez, aunque por dentro hervía de frustración. Mientras Roberto se alejaba hacia la cocina, murmurando algo entre dientes, Lucas se volvió hacia Clara. Vamos, antes de que las cosas se compliquen más. Clara lo siguió sin decir nada, su pequeña figura a su lado mientras cruzaban la puerta hacia la fría noche. Lucas sabía que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida, aunque aún no sabía cómo. El aire frío golpeó sus rostros cuando Lucas y Clara salieron del restaurante. La noche parecía aún más helada fuera de las cálidas luces del local, y la brisa cortante hacía que Clara se encogiera aún más en su delgado abrigo, que apenas la protegía. Lucas la miró de reojo mientras caminaban por la acera casi desierta. Sabía que, aunque había prometido llevarla a su casa, lo que sucediera después seguía siendo un gran signo de interrogación. Mi casa no está muy lejos, dijo Lucas, rompiendo el silencio.
Intentó sonar casual, como si fuera lo más natural del mundo invitar a una niña que acababa de conocer a su hogar. No es gran cosa, pero hay un lugar donde puedes dormir. Clara no respondió de inmediato. Sus pasos eran cortos y silenciosos, y su mirada permanecía fija en el suelo, como si intentara procesar todo lo que estaba sucediendo. Después de unos segundos, levantó la vista hacia él. ¿Siempre haces esto?, preguntó, su voz apenas audible pero cargada de curiosidad. Lucas se detuvo un momento, sorprendido por la pregunta. ¿Hacer qué?, replicó, arqueando una ceja. Ser tan amable con alguien que no conoces. Clara lo miró directamente. Su expresión era difícil de leer, pero sus ojos parecían buscar algo, quizás una explicación o quizás una confirmación de que las intenciones de Lucas eran genuinas. Lucas sonrió de manera breve, aunque su rostro mostraba un rastro de tristeza. No siempre, admitió, pero a veces simplemente sientes que tienes que hacerlo, y esta es una de esas veces. Clara pareció reflexionar sobre sus palabras, pero no dijo nada más. Siguieron caminando en silencio hasta que llegaron a un edificio modesto de apartamentos. Lucas sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta de entrada, sosteniéndola para que Clara pasara primero. El interior del edificio era modesto pero limpio, con paredes de pintura desgastada y escaleras que crujían levemente bajo sus pies. Subieron 2 pisos antes de que Lucas abriera la puerta de su pequeño apartamento. Aquí estamos, dijo, encendiendo las luces. El lugar era sencillo, casi espartano. Había un pequeño sofá que parecía haber visto mejores días, una mesa con un par de sillas y una cocina compacta al fondo. Lucas recogió rápidamente una chaqueta y un par de libros que estaban desordenados en el sofá. Puedes dormir aquí, no es muy cómodo, pero mejor que nada. Clara se quedó de pie en la entrada, mirando a su alrededor. Para alguien acostumbrado a las calles, aquel lugar debía de parecer un lujo. Finalmente dio un paso hacia el sofá y se sentó cuidadosamente como si temiera romper algo. Lucas fue a la cocina y llenó un vaso con agua. ¿Tienes sed?, preguntó, tendiéndoselo. Clara sintió y bebió con pequeños sorbos, agradeciendo con un leve movimiento de cabeza. Mientras Lucas buscaba una manta en el armario, la miró por encima del hombro. Mañana podemos hablar de lo que quieras hacer después, dijo, con la esperanza de transmitirle cierta seguridad. Pero esta noche lo único que tienes que hacer es descansar, nada más. Clara se acomodó en el sofá, abrazando la manta que Lucas le había dado. Gracias, murmuró una vez más, su voz ahora más suave. Lucas apagó la luz principal, dejando solo una lámpara encendida. Se sentó en una silla cercana, observándola mientras sus párpados comenzaban a cerrarse lentamente. Mientras la niña se quedaba dormida, Lucas se quedó pensando en cómo había llegado a ese momento. Algo le decía que esta no era solo una decisión pasajera, sino el comienzo de algo más grande, algo que aún no podía comprender del todo. La tenue luz de la lámpara iluminaba el pequeño apartamento mientras Clara, envuelta en la manta que Lucas le había dado, respiraba profundamente, entregándose poco a poco al sueño. Lucas se quedó en silencio, sentado en la silla junto al sofá con los brazos cruzados y la mirada fija en la niña. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no podía ignorar. La noche estaba tranquila, pero el ruido ocasional de un coche pasando por la calle o el leve zumbido de las tuberías rompía el silencio del apartamento. Lucas, aún despierto, repasaba mentalmente los eventos de las últimas horas. No había planeado que su día terminara de esta manera, y sin embargo, no se arrepentía de su decisión. Ayudar a Clara, aunque solo fuera con un lugar donde dormir esa noche, le parecía lo correcto. Después de un rato, se levantó con cuidado para no despertarla. Caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina, dejando que las luces de la calle proyectaran un suave resplandor en la habitación. Afuera la ciudad estaba en calma, casi desierta, como si la noche misma estuviera en pausa. Lucas suspiró, apoyando una mano en el marco de la ventana mientras miraba hacia el horizonte. ¿Qué voy a hacer contigo?, murmuró para sí mismo, más como un pensamiento en voz alta que como una pregunta real. Sabía que no podía simplemente dejarla volver a las calles, pero tampoco tenía idea de cómo manejar la situación. Su trabajo en el restaurante no era precisamente bien remunerado, y aunque su apartamento le ofrecía un techo modesto, estaba lejos de ser el lugar ideal para cuidar a una niña. Mientras reflexionaba, un leve sonido lo hizo girar la cabeza. Clara se había movido en el sofá, y sus ojos, aunque somnolientos, estaban ahora abiertos.
¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó con voz adormilada, su mirada fija en él. Lucas se rascó la nuca, sintiéndose un poco sorprendido por la pregunta. No lo sé, admitió con una sonrisa ligera. Supongo que tengo muchas cosas en la cabeza. Clara lo observó por un momento, como si tratara de descifrar algo en su expresión. No tienes que hacer esto, ¿sabes?, dijo, su voz suave pero firme. Yo estoy acostumbrada a estar sola, puedo arreglármelas. Lucas frunció el ceño y regresó a su silla, sentándose frente a ella. Nadie debería acostumbrarse a estar solo, Clara, respondió, su tono serio pero cálido. Y menos alguien como tú. No es justo. Clara apartó la mirada, aparentemente incómoda con sus palabras. La mayoría de las personas no piensan así, dijo en un susurro. Cuando me ven solo, no quieren problemas. Lucas sintió un nudo en el pecho. Bueno, yo no soy la mayoría de las personas, replicó con una pequeña sonrisa. Y tú tampoco eres un problema, ¿de acuerdo? Eres solo una niña que merece algo mejor. El silencio llenó la habitación nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Clara se recostó de nuevo en el sofá, abrazando la manta con más fuerza. Gracias, dijo por tercera vez esa noche, pero ahora con un tono que reflejaba algo más profundo, como si realmente comenzara a creer en las palabras de Lucas. Lucas se recostó en la silla, cerrando los ojos por un momento mientras la calma volvía al apartamento. No tenía todas las respuestas, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. La noche avanzó lentamente, y mientras Clara dormía, Lucas se prometió que encontraría la forma de darle a esa niña algo que nunca debería haber perdido, una oportunidad. La luz de la mañana se filtró lentamente a través de las cortinas del pequeño apartamento, dibujando líneas doradas en las paredes desgastadas. Lucas se despertó en la silla donde había pasado la noche, con el cuello ligeramente dolorido por la postura incómoda. Parpadeó un par de veces, acostumbrándose a la claridad del nuevo día, y giró la cabeza hacia el sofá, donde Clara seguía acurrucada bajo la manta. Su respiración era tranquila, y por primera vez desde que la vio en la puerta del restaurante parecía estar en paz. Se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido, y se dirigió a la cocina. Abrió la pequeña despensa y revisó lo que tenía. Un poco de pan, algo de café y un cartón de leche a medio terminar en el refrigerador. No era mucho, pero pensó que sería suficiente para improvisar un desayuno decente. Mientras encendía la cafetera, reflexionaba sobre lo que debería hacer a continuación. Sabía que Clara no podía quedarse allí para siempre, pero tampoco podía enviarla de vuelta a las calles. Necesitaba un plan, algo más concreto que la vaga promesa de ayudarla. Su mente volvió a Mariana, una amiga y vecina que trabajaba como enfermera. Si alguien podía orientarlo, probablemente sería ella. Decidió que más tarde pasaría a hablar con ella. Mientras servía el café, escuchó el crujido de las mantas detrás de él. Se giró y vio a Clara sentada en el sofá, frotándose los ojos con la mano. Buenos días, dijo Lucas, ofreciéndole una sonrisa. ¿Dormiste bien? Clara asintió ligeramente, todavía adormilada. Sí, respondió en voz baja. Luego miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que todo seguía igual a la noche anterior. ¿Qué hora es? Lucas miró el reloj en la pared. Un poco después de las 7, contestó. Estaba preparando algo para desayunar. No es mucho, pero espero que te guste. Clara se levantó del sofá y caminó hacia la mesa con pasos cautelosos. Se sentó frente al plato de pan tostado y la taza de leche que Lucas le había servido. Gracias, murmuró de nuevo, pero esta vez con un tono menos distante. Mientras ambos desayunaban, Lucas intentó entablar conversación. Entonces, Clara, ¿me contarías un poco más sobre ti? No tienes que decirme nada si no quieres, pero si vamos a buscar una solución, necesito saber un poco más. Clara dudó, moviendo el pan en su plato sin probarlo. No hay mucho que contar, dijo al fin. Mi mamá se fue hace meses. No sé dónde está. Me quedé sola y, bueno, desde entonces he estado en las calles. Lucas asintió, sintiendo que cada palabra de Clara pesaba más de lo que ella dejaba ver. ¿Y tu papá o algún otro familiar? Clara negó con la cabeza. No tengo a nadie más. Solo era mi mamá y yo. Lucas sintió un nudo en el estómago. La situación era incluso peor de lo que había imaginado. Está bien, dijo finalmente. Vamos a encontrar la forma de ayudarte, ¿de acuerdo? No estás sola en esto. Clara lo miró, sus ojos mostrando un destello de esperanza que parecía casi ajeno a ella. ¿De verdad lo dices?, preguntó, como si le costara creerlo. Lucas sonrió. De verdad, pero necesitamos a alguien más que nos eche una mano.
Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Te parece si vamos a visitarla? Clara asintió lentamente, todavía desconfiada, pero con una pizca de curiosidad. Mientras Lucas recogía los platos, ambos supieron que ese día marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su peculiar historia. El aire fresco de la mañana les golpeó el rostro cuando Lucas y Clara salieron del edificio. El cielo estaba despejado y los rayos del sol comenzaban a calentar ligeramente las frías aceras. Clara caminaba a su lado en silencio, con los hombros encogidos y las manos metidas en los bolsillos de su desgastada chaqueta. Lucas, por su parte, intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que harían a continuación. Mariana vive cerca de aquí, dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras caminaban por una calle tranquila. Es una buena amiga mía y creo que podrá orientarnos. Ella siempre sabe qué hacer en situaciones difíciles. Clara asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Parecía debatirse entre confiar en Lucas y mantener la distancia que había aprendido a crear con las personas para protegerse. Sin embargo, su paso firme al lado de él mostraba que, al menos por ahora, estaba dispuesta a seguirlo. Al cabo de unos minutos llegaron a un edificio de ladrillos con balcones llenos de plantas. Lucas subió los escalones del porche delantero y tocó el timbre. Después de un breve momento, se escucharon pasos apresurados y la puerta se abrió para revelar a Mariana, una mujer de unos 30 años con una sonrisa cálida y ojos llenos de energía. «Lucas», exclamó al verlo, «no esperaba verte tan temprano». Su mirada se desvió hacia Clara, y aunque no preguntó de inmediato, la curiosidad era evidente en sus ojos. «¿Y quién es esta pequeña?» «Hola, Mariana», dijo Lucas, devolviendo la sonrisa antes de girarse hacia Clara. «Esta es Clara. Necesitamos tu ayuda». Mariana abrió más la puerta, invitándolos a entrar. «Claro, pasen. Hablemos adentro». El apartamento de Mariana era acogedor y estaba lleno de detalles hogareños, cortinas coloridas, cojines mullidos y estanterías llenas de libros. Clara se quedó cerca de la entrada, observando el lugar con cautela mientras Mariana los guiaba hacia el sofá. Lucas y Clara se sentaron y Mariana tomó asiento frente a ellos, inclinándose ligeramente hacia adelante con un gesto que invitaba a hablar. «Entonces, cuéntame, ¿qué está pasando?», preguntó, dirigiéndose a Lucas, pero lanzando miradas curiosas hacia Clara. Lucas suspiró antes de empezar. «Anoche, después del cierre del restaurante, encontré a Clara afuera. Estaba sola. Tenía hambre y no podía dejarla en la calle. La llevé a mi casa para que tuviera un lugar donde quedarse, pero no sé cómo manejar esta situación. No quiero que vuelva a las calles Mariana. Necesita ayuda y yo no puedo hacerlo solo». Mariana sintió lentamente, procesando lo que Lucas decía mientras miraba a Clara. «¿Cuántos años tienes, Clara?», preguntó con suavidad. «10», respondió la niña en voz baja, mirando sus manos. Mariana se reclinó en su silla, su expresión ahora más seria. «Lucas, has hecho bien al ayudarla, pero esto no es algo que puedas resolver por tu cuenta. Hay recursos y personas que pueden ayudarla a tener un lugar seguro». Lucas asintió, aunque sus hombros estaban tensos. «Lo sé, pero quiero asegurarme de que esté bien cuidada. No quiero que termine en algún lugar donde la traten mal». Mariana le dio una sonrisa tranquilizadora. «Entiendo. Conozco algunas organizaciones que podrían ayudar. Pero primero, Clara, ¿te sentirías cómoda hablando con alguien más sobre tu situación? Solo queremos encontrar lo mejor para ti». Clara se encogió de hombros, su mirada fija en el suelo. «No sé», dijo finalmente. «Solo, no quiero volver a estar sola». Mariana extendió una mano hacia Clara con una calidez genuina. «No lo estarás. Vamos a resolver esto juntas, ¿te parece?» Clara levantó la mirada hacia Mariana y luego hacia Lucas, buscando alguna señal de que podía confiar en ellos. Finalmente, asintió lentamente, aunque todavía con cierta duda. Lucas soltó un leve suspiro de alivio. Era solo un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. Mariana, siempre práctica, se levantó del sofá y fue hacia una pequeña mesa junto a la ventana, donde guardaba su teléfono y una libreta con contactos. Mientras revisaba sus notas, miró a Lucas por encima del hombro. «Hay un lugar que podría ser una buena opción. Es un centro de acogida que trabaja con niños y familias en situaciones como esta. Conozco a una de las trabajadoras sociales allí. Podría llamarla para explicar la situación». Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la mirada con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Un centro de acogida?», preguntó, su voz casi un susurro.
Mariana asintió y volvió a su asiento, buscando ser lo más clara posible. Sí, es un lugar seguro donde podrías quedarte por un tiempo mientras encontramos algo más permanente. Tienen personas que te cuidarían y te ayudarían a encontrar a tu mamá, si eso es lo que quieres. Clara bajó la vista, jugando con los bordes de su desgastada chaqueta. ¿Y si no la encuentran? Preguntó en voz baja. Lucas, sentado a su lado, inclinó la cabeza para mirarla. Clara, no podemos prometer que encontraremos a tu mamá de inmediato, pero lo intentaremos. Y mientras tanto, no tienes que pasar por esto sola. Ese lugar podría ser un buen comienzo. Mariana, reconociendo la inseguridad en el rostro de la niña, suavizó su tono. No tienes que decidir ahora mismo, Clara. Solo quiero que sepas que hay opciones y personas que realmente quieren ayudarte. Después de un momento de reflexión, Clara levantó la mirada hacia Lucas. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Preguntó, como si su decisión dependiera de la respuesta de él. Lucas sonrió, aunque había algo de melancolía en su expresión. Voy a estar aquí asegurándome de que estés bien. Si decides ir al centro, no significa que no volvamos a vernos. Podemos mantenernos en contacto, ¿te parece? Clara asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo distante, como si intentara procesar toda la información al mismo tiempo. Mariana aprovechó la pausa para hacer la llamada. Mientras el teléfono sonaba, Lucas y Clara intercambiaron una mirada silenciosa. Él sabía que ella estaba asustada, y aunque no lo dijera, esa mezcla de emociones se reflejaba claramente en sus ojos. Hola, Sara, dijo Mariana cuando la llamada fue atendida. Soy Mariana. Quería hablarte sobre una niña que podría necesitar ayuda. Está conmigo ahora y creo que tu centro podría ser el mejor lugar para ella. ¿Podemos hablar? Mariana se levantó y se dirigió a otra habitación para continuar la conversación en privado, dejando a Lucas y Clara solos. ¿Qué piensas? Preguntó él después de un momento. ¿Crees que podrías intentarlo? Clara encogió los hombros. No lo sé. Solo no quiero volver a estar sola, ni a un lugar donde no le importe a nadie. Lucas apoyó una mano sobre la mesa, inclinándose hacia ella con una expresión seria pero amable. Clara, a veces necesitamos ayuda para seguir adelante. No estás sola en esto, ¿vale? Estoy aquí, y Mariana también. Y si decides que no te gusta ese lugar, encontraremos otra opción, pero tienes que darnos la oportunidad de intentarlo. Ella lo miró durante un largo momento, buscando algo en sus palabras, quizás una señal de que podía confiar en ellos. Finalmente asintió con un gesto pequeño, casi imperceptible. Está bien, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Podemos intentarlo. Mariana regresó justo a tiempo para escuchar la respuesta. Perfecto, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Sara quiere conocer a Clara esta tarde. Creo que será una buena oportunidad para que veamos si es lo adecuado. Lucas miró a Clara con un gesto de aprobación. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también entendía que ese pequeño paso era el comienzo de algo más grande. Vamos a hacerlo juntos, prometió. Clara lo miró y aunque no sonrió, asintió con más firmeza que antes. La tarde llegó más rápido de lo que Lucas había anticipado. Después de almorzar, algo ligero en el apartamento de Mariana, se prepararon para ir al centro de acogida. Clara, aunque permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, estaba visiblemente nerviosa. Sus pequeños dedos jugueteaban con los bordes de su chaqueta, mientras sus ojos evitaban el contacto con los de Lucas o Mariana. Lucas notó la tensión en su cuerpo, pero no quiso presionarla con preguntas. Sabía que el simple hecho de dar este paso ya era un desafío enorme para ella. El centro de acogida estaba a unas pocas cuadras, en una zona tranquila rodeada de árboles. Desde afuera, el edificio tenía un aire acogedor, con ventanas grandes que dejaban ver paredes decoradas con dibujos infantiles y colores brillantes. Clara miró el lugar mientras se acercaban, sus ojos evaluándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Es aquí, dijo Mariana, deteniéndose frente a la puerta principal. Se agachó ligeramente para estar a la altura de Clara. Sara es una buena persona. Solo queremos que hables con ella y veas si te sientes cómoda. ¿De acuerdo? Clara asintió, aunque no dijo nada. Lucas puso una mano en su hombro para darle apoyo. Estaremos contigo todo el tiempo, prometió. Entraron al edificio y la calidez del lugar los envolvió de inmediato. Las paredes estaban llenas de murales coloridos y el aroma a galletas recién horneadas flotaba en el aire. Una mujer de cabello castaño recogido en un moño y ojos gentiles se acercó a ellos. ¿Mariana? Preguntó con una sonrisa. Sí, Sara. Ella es Clara y él es Lucas,
respondió Mariana, presentándolos. Sara se agachó a la altura de Clara, manteniendo una distancia respetuosa. Hola, Clara, dijo con voz suave. Es un gusto conocerte. Sé que probablemente esto es un poco abrumador, pero quiero que sepas que este es un lugar donde te puedes sentir segura. ¿Te parece si damos un paseo para que te muestre el lugar? Clara miró a Lucas en busca de aprobación. Él asintió con una sonrisa tranquilizadora y aunque la niña dudó por un momento, finalmente accedió. Sara extendió una mano, pero no intentó tocarla. En cambio, simplemente esperó a que Clara decidiera seguirla. Juntas comenzaron a caminar por el pasillo mientras Sara le hablaba en voz baja, explicándole cada detalle. Mariana y Lucas observaron desde la distancia, dándole espacio a Clara. Es buena, comentó Mariana en voz baja. Sara sabe cómo hacer que los niños se sientan cómodos. No la va a presionar. Lucas asintió, aunque no podía evitar sentirse algo inquieto. Solo quiero que Clara se sienta bien. No quiero que piense que la estamos abandonando aquí. No lo hará, aseguró Mariana, poniendo una mano en su brazo. Ella confía en ti, pero también necesita algo más estable. Esto podría ser el comienzo de algo bueno para ella. Unos minutos después, Clara y Sara regresaron. La niña parecía un poco menos tensa, aunque seguía aferrada a las mangas de su chaqueta. Clara me ha dicho que quiere intentarlo, dijo Sara, mirando a Lucas y Mariana. Podemos empezar con un periodo de adaptación. Puede quedarse aquí unos días y si decide que no es lo que quiere, podemos buscar otras opciones. Lo importante es que ella se sienta en control de su decisión. Lucas se agachó frente a Clara mirándola a los ojos. ¿Estás segura de que quieres probar? Si en algún momento cambias de opinión, me lo dices, ¿vale? Clara asintió, aunque todavía parecía insegura. Está bien, murmuró con un tono que sugería que estaba tratando de convencerse a sí misma tanto como a los demás. Lucas le dio una sonrisa alentadora. Todo estará bien. Yo voy a estar cerca, y si necesitas algo, puedes contar conmigo. Clara lo miró por un largo momento antes de asentir de nuevo. Aunque su miedo seguía ahí, Lucas podía ver una pequeña chispa de confianza en su mirada, suficiente para dar ese importante primer paso. Lucas observó cómo Clara desaparecía junto a Sara en el pasillo, camino a lo que sería su nuevo espacio en el centro de acogida, al menos por los próximos días. Su pequeña figura, aún envuelta en esa chaqueta desgastada, parecía diminuta en comparación con las paredes coloridas y llenas de dibujos que decoraban el lugar. Mariana, que había estado observando la escena en silencio, tocó suavemente el brazo de Lucas. Le va a ir bien aquí, dijo con una voz tranquila. Sara es una de las mejores. No la presionará, pero también sabrá cómo ayudarla a adaptarse. Lucas asintió, aunque la inquietud seguía anidada en su pecho. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme. Ha pasado tanto sola, me pregunto si se permitirá confiar en alguien más además de mí. Mariana le dio una sonrisa comprensiva. Eso lleva tiempo, Lucas, pero le diste algo importante, la oportunidad de empezar. No todos los niños que llegan aquí tienen a alguien como tú que les dé ese primer impulso. Lucas miró de nuevo hacia el pasillo por el que Clara había desaparecido. Espero que lo vea de esa manera y no como que la estoy dejando atrás. Antes de que Mariana pudiera responder, Sara regresó con una expresión tranquila pero concentrada. Clara está bien por ahora, informó. Está explorando su habitación y las áreas comunes. Le he dicho que puede tomarse todo el tiempo que necesite para acostumbrarse. Lucas asintió. ¿Qué pasa después? ¿Qué podemos esperar? Sara cruzó los brazos adoptando un tono profesional pero amable. Primero, nos enfocaremos en asegurarnos de que se sienta segura. A partir de ahí, evaluaremos cómo podemos ayudarla de manera más profunda, incluyendo la búsqueda de su madre. También trataremos de brindarle apoyo emocional, porque claramente ha pasado por mucho. Eso tomará tiempo, pero la paciencia es clave. Lucas frunció el ceño al escuchar la mención de su madre. ¿Cuánto probable es que la encuentren? Clara tiene esperanzas, pero no quiero que se decepcione más. Sara lo miró con empatía. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero, como bien sabes, no siempre es sencillo. Sin embargo, cualquier pista que podamos conseguir será un paso en la dirección correcta. Lucas dejó escapar un suspiro, sintiendo el peso de la incertidumbre. Mariana intervino con tranquilizador. Lucas, esto es lo mejor que podías hacer. No significa que la estés abandonando, significa que estás ampliando la red de apoyo que tiene. Él asintió, aunque las dudas seguían rondando su mente. ¿Puedo visitarla? Quiero que sepa que no voy a desaparecer de su vida.
Por supuesto, respondió Sara con una sonrisa. De hecho, creo que sería beneficioso para ella verte regularmente. Cualquier conexión positiva que pueda mantener será un ancla para su proceso. Lucas sintió que una parte de la tensión en su pecho se aliviaba. Gracias, Sara. En serio, gracias por todo esto. Es nuestro trabajo, Lucas, pero tú has hecho mucho más de lo que la mayoría haría. Clara es afortunada de tenerte. Después de algunas formalidades más, Sara les explicó que podían irse por ahora. Clara estaba siendo introducida al lugar con suavidad y era importante darle algo de espacio para adaptarse. Lucas miró una vez más hacia el pasillo antes de salir, con la sensación de dejar una parte de sí mismo en ese centro. Volveremos pronto, dijo en voz baja mientras cruzaban la puerta junto a Mariana. La caminata de regreso al apartamento de Mariana estuvo marcada por un silencio reflexivo. Lucas miraba las calles por donde caminaban, preguntándose si había hecho todo lo posible por Clara. Finalmente, Mariana rompió el silencio. Lucas, hiciste lo correcto. Ahora es tiempo de confiar en el proceso. Él asintió, aunque la sensación de inquietud no desapareció del todo. Sabía que el camino apenas estaba comenzando, tanto para Clara como para él. La caminata de regreso al apartamento de Mariana fue silenciosa, pero no incómoda. Lucas mantenía la mirada fija en el suelo mientras sus pensamientos giraban alrededor de Clara. Había hecho lo correcto, eso lo sabía, pero no podía evitar la sensación de vacío al dejarla atrás. Algo en su interior le decía que su conexión con ella iba más allá de un simple acto de bondad. Había algo profundo y casi inexplicable que lo impulsaba a preocuparse tanto por esa niña que apenas conocía. ¿En qué piensas?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio mientras ajustaba el bolso en su hombro. Lucas levantó la vista, sacudiendo la cabeza ligeramente. En sí de verdad hice lo mejor para ella. Sé que el centro es un buen lugar, pero no puedo evitar sentir que la estoy fallando al no estar ahí con ella. Mariana lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Lucas, no le estás fallando. Le diste algo que muchos niños en su situación nunca reciben: esperanza. Ahora ella tiene un techo, comida y personas que se preocuparán por ella. No es fácil soltar el control, pero a veces es lo mejor que podemos hacer. Lucas suspiró, aceptando las palabras de Mariana, aunque el peso en su pecho persistía. Al llegar al apartamento, Mariana abrió la puerta y le ofreció un gesto de invitación para que entrara. ¿Quieres un café? Parece que lo necesitas. Sí, gracias, respondió Lucas mientras se dejaba caer en una de las sillas de la pequeña mesa de la cocina. Su cuerpo estaba cansado, pero era más por la carga emocional que por el esfuerzo físico del día. Mariana empezó a preparar el café mientras Lucas se recargaba en la mesa, mirando distraído a través de la ventana. ¿Has pensado en qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, sin mirarlo mientras colocaba agua en la cafetera. En realidad, no, admitió Lucas. Mi trabajo en el restaurante sigue siendo mi única fuente de ingresos, pero después de lo que pasó con Roberto ayer, no sé cuánto tiempo más pueda quedarme ahí. Mariana se giró hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Crees que va a buscar problemas contigo por haber ayudado a Clara? Lucas asintió. Roberto es un buen empresario, pero no es del tipo que acepta desobediencias. Sabe que lo que hice no fue siguiendo las reglas y no creo que lo haya olvidado. Estoy preparado para lo que venga, pero no puedo evitar preocuparme. Mariana dejó el café en la mesa frente a Lucas y se sentó frente a él, cruzando las manos. Entonces tal vez sea hora de pensar en otras opciones. Eres bueno con las personas, Lucas. No necesitas quedarte en un lugar donde no te valoren. Lucas sonrió débilmente, agradeciendo el apoyo. No es solo eso. Siento que este asunto con Clara me cambió. No quiero seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando sé que hay tantas personas pasando por lo que ella ha pasado. Mariana lo miró con interés. ¿Qué estás diciendo? ¿Que quieres dedicarte a algo más significativo? Quizás, dijo Lucas, mientras sus pensamientos comenzaban a tomar forma. No sé cómo ni por dónde empezar, pero quiero hacer algo que marque una diferencia. Mariana lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Pues entonces empieza aquí, con lo que hiciste por Clara. Puede que ese sea tu primer paso. Las palabras de Mariana resonaron en Lucas mientras miraba el café humeante frente a él. Tal vez tenía razón, tal vez Clara no solo había cambiado su día, sino el rumbo completo de su vida. Lucas dio un sorbo al café, permitiendo que el calor reconfortante le calmara un poco la mente. Las palabras de Mariana seguían resonando en su cabeza. Empieza aquí.
No era una mala idea, pero el problema era cómo hacerlo. La vida no había sido precisamente generosa con él. Su trabajo apenas le permitía pagar el alquiler, y cualquier sueño más grande siempre parecía fuera de su alcance. ¿Por dónde empiezo?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio mientras miraba a Mariana. Su tono era sincero, casi vulnerable, como si realmente esperara una respuesta que le diera claridad. Mariana apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, pensando por un momento. Primero, no te apresures. Esto no se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana. Es sobre pequeños pasos. Ya tomaste el primero al ayudar a Clara. Ahora, quizás puedas buscar maneras de involucrarte más en cosas que tengan un impacto, aunque sea pequeño. Lucas frunció el ceño, reflexionando. ¿Cómo qué? No tengo experiencia en trabajar con niños ni en centros como ese. Solo soy un camarero. Mariana sonrió con paciencia. Eres más que eso, Lucas. Tienes empatía, y eso es algo que no se puede enseñar. Puedes empezar por hablar con Sara. Quizás puedas ofrecerte como voluntario en el centro o ayudar en algo pequeño. A veces estar presente es suficiente para marcar la diferencia. Lucas dejó la taza de café sobre la mesa y se recostó en la silla, cruzando los brazos. La idea no le parecía descabellada, pero tampoco estaba seguro de tener lo necesario para contribuir. Sin embargo, pensó en Clara, en su rostro lleno de desconfianza al principio y en esa chispa de esperanza que había comenzado a aparecer. Esa imagen lo empujó a considerar la posibilidad con más seriedad. Tal vez valga la pena intentarlo, dijo finalmente, aunque su tono seguía siendo cauteloso. Si no es para mí, al menos sabré que lo intenté. Mariana sintió, satisfecha. Exactamente. No pierdes nada. Y quién sabe, quizás encuentres algo que realmente te apasione. La conversación derivó en otros temas mientras terminaban el café, pero el pensamiento de lo que había discutido con Mariana seguía latente en la mente de Lucas. Después de despedirse de ella y regresar a su pequeño apartamento, se sentó en el sofá con las manos entrelazadas, mirando por la ventana. La ciudad parecía tan viva como siempre, pero para él algo había cambiado. Su rutina habitual ya no le parecía suficiente. Tomó su teléfono y buscó el número de Sara que Mariana le había compartido antes. Pasaron unos segundos antes de que se decidiera a marcar. Su corazón latía rápido mientras escuchaba los tonos de llamada. Finalmente, Sara contestó. Hola, Sara. Soy Lucas. Comenzó, con una mezcla de nervios y determinación. Estaba pensando en lo que hablamos hoy y quería saber si hay alguna manera en la que pueda ayudar en el centro. No tengo mucha experiencia, pero estoy dispuesto a aprender. Del otro lado de la línea, Sara se tomó un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su tono era cálido. Lucas, eso es una gran noticia. Siempre necesitamos personas dispuestas a ayudar, y estoy segura de que hay algo que podrías hacer. ¿Qué tal si pasas mañana y hablamos de las opciones? Lucas dejó escapar un suspiro aliviado. Me parece bien. Gracias, Sara, de verdad. Al colgar, sintió algo nuevo, un propósito. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que estaba dando el primer paso hacia algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros como Clara. Miró hacia la ventana una vez más, y esta vez el mundo exterior le pareció un poco menos abrumador. La mañana siguiente llegó con un aire de expectativa. Lucas despertó temprano, algo poco común para él en un día libre. Había dormido inquieto, con pensamientos sobre la llamada Sara y lo que eso podría significar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a punto de hacer algo significativo, aunque todavía no sabía cómo encajaría en todo eso. Después de una ducha rápida y un desayuno sencillo, salió de su apartamento con pasos decididos. El centro de acogida no estaba lejos, pero el trayecto le dio tiempo para reflexionar. ¿Qué podría realmente ofrecer? ¿Y si no era suficiente? Mientras esas dudas le rondaban, una imagen de Clara apareció en su mente, recordándole que no se trataba de ser perfecto, sino de estar presente. Al llegar, el centro ya estaba en plena actividad. Algunos niños jugaban en un pequeño patio exterior bajo la supervisión de un par de trabajadores. Las risas llenaban el aire, un sonido que contrastaba con el peso de las historias que probablemente acompañaban a cada uno de ellos. Lucas sintió un nudo en la garganta al pensar que Clara podría estar entre ellos, aunque no la vio a simple vista. Entró al edificio y fue recibido por una recepcionista amable que lo dirigió a la oficina de Sara. Cuando llegó, ella lo esperaba con una sonrisa cálida. Lucas, qué gusto verte. Por favor, pasa.
Él tomó asiento frente a su escritorio, intentando mostrarse más relajado de lo que realmente estaba. Gracias por recibirme tan pronto. Quiero ser honesto, no estoy seguro de cómo puedo ayudar aquí, pero quiero intentarlo. Sara asintió con comprensión. Esa actitud ya es un buen comienzo. Aquí siempre necesitamos manos extra, y no solo para grandes cosas. A veces, pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. ¿Tienes experiencia trabajando con niños o en algo relacionado? No directamente. Mi experiencia es más en atención al cliente, pero soy bueno escuchando y tengo paciencia. Eso es más útil de lo que crees, respondió Sara. Podrías empezar ayudando en actividades recreativas o incluso simplemente pasando tiempo con los niños que necesitan compañía. Hay quienes están en proceso de adaptación y les cuesta abrirse. A veces alguien que simplemente esté allí para hablar o jugar con ellos puede ser un gran apoyo. Lucas sintió que algo se iluminaba dentro de él. Eso suena bien. Me gustaría intentarlo. Sara tomó un formulario y se lo entregó. Primero necesitamos algunos datos básicos y una autorización para una verificación de antecedentes, pero una vez que eso esté listo, puedes empezar. Si te sientes cómodo, también podrías ayudar con tareas de mantenimiento, como organizar donaciones o asistir en los eventos que organizamos para recaudar fondos. Lucas tomó el formulario, sintiendo una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Mientras llenaba los datos, Sara lo observó con una expresión serena. Por cierto, Clara está aquí y se está adaptando bien. Me dijo que le gustaría verte pronto. Eso también podría ayudarla en este proceso. Lucas levantó la vista, sonriendo al escuchar eso. Me alegra saberlo. Quiero asegurarme de que sepa que no la he olvidado. Eso marcará una gran diferencia para ella, dijo Sara con una sonrisa. Muchos niños que pasan por aquí necesitan algo más que un techo. Necesitan saber que hay alguien en su vida que se preocupa de verdad. Y Clara parece haber encontrado eso en ti. Lucas terminó de completar el formulario y se lo entregó a Sara. Estoy listo para empezar tan pronto como me necesiten. Ella asintió, guardando los documentos. Perfecto. Te mantendré informado de los próximos pasos y cuando quieras ver a Clara, avísame. Estoy segura de que eso le dará fuerzas. Mientras Lucas salía del centro, se sintió más seguro de su decisión. Por primera vez en mucho tiempo, no solo tenía un propósito, sino una dirección clara para seguirlo. Cuando Lucas salió del centro, el aire fresco le golpeó el rostro, pero esta vez no lo sintió como un recordatorio de incertidumbre, sino como una señal de algo nuevo que estaba comenzando. Las palabras de Sara resonaban en su mente. Clara parece haber encontrado eso en ti. No podía evitar sentir una mezcla de orgullo y responsabilidad. Había llegado a ese lugar sin una dirección clara, pero ahora tenía un propósito tangible. Decidió caminar de regreso a casa, aprovechando el trayecto para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Había dado un paso importante al ofrecer su ayuda en el centro, pero sabía que esto era solo el comienzo. Pensó en Clara, en su mirada cargada de desconfianza cuando la vio por primera vez, y en cómo esa chispa de esperanza había comenzado a aparecer poco a poco. Quería que ella supiera que él estaba comprometido, que no la dejaría sola en este proceso. Una vez en su apartamento, Lucas se sentó en el sofá y abrió una libreta que rara vez usaba. Había algo terapéutico en poner sus pensamientos en papel, y en ese momento necesitaba ordenar lo que estaba sintiendo. Escribió sobre Clara, sobre lo que la había llevado a su vida y cómo, en tan poco tiempo, había cambiado su perspectiva. También escribió sobre su deseo de ayudar a otros y sobre su miedo a no ser suficiente. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y se recostó, sintiendo un ligero alivio. Al día siguiente, recibió una llamada de Sara. Hola, Lucas. ¿Estás disponible para pasar por aquí esta tarde? Creo que sería un buen momento para que veas a Clara y también para mostrarte cómo puedes empezar a ayudar. Lucas aceptó sin dudarlo. Pasó el resto de la mañana haciendo algunas tareas pendientes en su apartamento, pero su mente estaba en el centro. Cuando llegó la hora, se vistió con ropa cómoda y salió. Esta vez, el camino al centro le pareció más corto. Quizás porque había menos incertidumbre y más determinación. Al entrar, Sara lo recibió con una sonrisa. Gracias por venir tan rápido. Clara está en el patio jugando con algunos de los otros niños. Creo que sería bueno que la veas. También quiero mostrarte las áreas donde podrías ayudar. Lucas asintió, sintiendo una leve punzada de nervios al pensar en cómo reaccionaría Clara al verlo.
Siguió a Sara por los pasillos hasta el patio trasero. Desde la distancia, vio a Clara sentada en un rincón, dibujando algo en un papel, mientras otros niños jugaban cerca de ella. Parecía tranquila, pero aún un poco aislada. ¿Quieres acercarte?, sugirió Sara en voz baja. Lucas asintió y caminó lentamente hacia Clara. Cuando estaba a pocos pasos, ella levantó la mirada y lo vio. Por un momento su expresión fue de sorpresa, pero rápidamente se suavizó. Lucas, dijo con una mezcla de alivio y alegría, poniéndose de pie. Hola, Clara, respondió con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás? Clara se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Estoy bien. Este lugar es diferente, pero está bien. Lucas se agachó para estar a su altura. Eso es lo que importa, y quiero que sepas que estoy aquí. No te he olvidado. Clara lo miró con una intensidad que lo dejó sin palabras por un momento. Lo sé, dijo simplemente, y aunque su voz era baja, el significado detrás de esas dos palabras era profundo. Pasaron el resto de la tarde juntos. Lucas la escuchó hablar de las cosas que había hecho en el centro y la animó a seguir explorando y conociendo a otros niños. Aunque todavía había un largo camino por recorrer, ese momento confirmó lo que Lucas ya sabía. Estaba donde debía estar. Y no solo por Clara, sino también por él mismo. La tarde con Clara pasó más rápido de lo que Lucas había anticipado. Sentados en el patio, la niña le mostró los dibujos que había estado haciendo. Eran sencillos, trazos infantiles llenos de colores vibrantes que parecían reflejar algo más que simple creatividad. Había un árbol grande y frondoso, niños jugando bajo su sombra y un sol brillante en el cielo. Lucas señaló el dibujo con curiosidad. ¿Ese árbol es de aquí, del centro?, preguntó, intentando entender el significado detrás de la imagen. Clara asintió lentamente, mirando el dibujo con una mezcla de timidez y orgullo. Sí, es donde se sientan los niños cuando juegan. Es bonito. Lucas sonrió, notando cómo el tono de Clara había cambiado desde la primera vez que hablaron. Había un pequeño atisbo de comodidad en su voz, un progreso que le alegraba más de lo que esperaba. Es un dibujo increíble. Tienes talento para esto. Clara lo miró por un instante y, aunque no dijo nada, su expresión parecía aceptar el cumplido. Había algo en esos momentos tranquilos que le daba a Lucas la certeza de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía. Poco después, Sara apareció en el patio para buscarlos. Lucas, hay algo más que quiero mostrarte antes de que te vayas, dijo con su habitual tono amable pero decidido. Luego miró a Clara. Puedes quedarte aquí un rato más si quieres, Clara. Estás haciendo un trabajo precioso. Clara asintió, mirando a Lucas como si buscara confirmación. Él le dio una sonrisa tranquilizadora. No tardo, ¿vale? Sigue dibujando. Quiero ver qué más haces. Ella volvió a sentarse en su rincón mientras Lucas seguía a Sara de regreso al edificio. Caminando por los pasillos, Sara comenzó a hablar. Quería enseñarte una de las áreas donde necesitamos más apoyo. Sé que estás dispuesto a ayudar y creo que este podría ser un buen lugar para ti. Llegaron a una sala amplia con mesas largas, estanterías llenas de libros y una pizarra blanca en una de las paredes. Esta es nuestra sala de actividades y aprendizaje, explicó Sara. Aquí trabajamos con los niños en tareas escolares, manualidades y actividades grupales. Algunos de ellos necesitan ayuda extra, ya sea con sus estudios o simplemente para sentirse acompañados. Lucas observó la sala con atención, imaginando a los niños allí, riendo, aprendiendo, encontrando un poco de normalidad en sus vidas. ¿Y qué haría exactamente aquí?, preguntó. Sara sonrió. Principalmente serías un apoyo. Ayudar a los niños con sus tareas, organizar actividades sencillas o incluso leer con ellos. No necesitas ser un maestro, solo estar dispuesto a escuchar y guiar. Muchas veces lo que más necesitan es a alguien que les preste atención. Lucas asintió, sintiendo que podía encajar allí. Creo que puedo hacerlo. No soy un experto, pero puedo intentarlo. Eso es todo lo que necesitamos, respondió Sara. A veces solo el esfuerzo de alguien dispuesto a estar aquí marca una diferencia enorme. Lucas volvió a mirar la sala y luego a Sara. Está bien, ¿cuándo empiezo? Sara rió suavemente. Esa es la actitud. Podemos organizar un horario flexible para ti, empezando con unas pocas horas por semana. ¿Te parece bien? Perfecto, dijo Lucas, sintiendo una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sabía que esto sería un desafío, pero también algo que podría darle un nuevo propósito. Cuando volvieron al patio, Clara seguía allí, completamente absorta en su dibujo. Lucas se acercó y se sentó a su lado, observándola trabajar. ¿Sabes?, dijo después de un momento.
Creo que este lugar es especial y creo que podríamos hacer grandes cosas aquí, tú y yo. Clara levantó la mirada, intrigada por sus palabras. ¿Grandes cosas? Lucas asintió, sonriendo. Sí, grandes cosas. Esto es solo el principio. La tarde avanzaba mientras Lucas permanecía junto a Clara en el patio del centro. Aunque la conversación era escasa, no hacía falta mucho para sentir que el vínculo entre ellos se fortalecía. Clara, con su lápiz en la mano y un dibujo casi terminado frente a ella, parecía más relajada de lo que Lucas la había visto nunca. Había algo especial en ese momento de quietud, como si los dos compartieran un entendimiento silencioso. ¿Qué estás dibujando ahora? Preguntó Lucas con curiosidad, inclinándose para mirar. Clara levantó el papel, mostrando lo que había estado creando. Esta vez era una figura humana bajo el mismo árbol que había dibujado antes. Aunque el trazo era infantil, Lucas reconoció de inmediato la figura. Llevaba una camisa parecida a la suya. ¿Soy yo? Preguntó, sorprendido y algo emocionado. Clara asintió tímidamente, dejando el papel sobre la mesa y bajando la mirada. Es que tú siempre estás ahí, como ese árbol. Lucas sintió que algo cálido le invadía el pecho. Había algo tan puro en esa comparación que por un momento no supo qué decir. Finalmente logró responder. Eso es muy bonito, Clara. Significa mucho para mí que me veas así. Ella no dijo nada más, pero su ligera sonrisa fue suficiente para llenar de significado el momento. Lucas se prometió en ese instante que haría todo lo posible por mantener su presencia constante en la vida de Clara, sin importar los desafíos. Poco después, Sara volvió al patio, esta vez con una carpeta en la mano. Lucas, antes de que te vayas, quería comentarte algo importante, dijo, haciendo un gesto para que se acercara. Lucas le pidió a Clara que esperara un momento y siguió a Sara hacia un rincón más apartado del patio. ¿Qué sucede? Preguntó, notando la expresión seria en el rostro de Sara. Recibimos una llamada esta mañana de alguien que dice ser un familiar de Clara, explicó Sara. Es una mujer que afirma ser una tía lejana. Quiere venir a hablar con nosotros y posiblemente hacerse cargo de Clara. Lucas sintió un nudo formarse en su estómago. La idea de que alguien más pudiera entrar repentinamente en la vida de Clara le preocupaba, especialmente porque no sabía si esa persona tenía buenas intenciones. ¿Es legítima? ¿Han verificado algo? Sara sintió, aunque con cautela. Estamos en el proceso de verificar su identidad y su relación con Clara. También tenemos que evaluar si sería un entorno seguro para ella. Nada se decidirá sin asegurarnos de que es lo mejor para Clara, pero quería que lo supieras antes de que hablemos con ella al respecto. Lucas asintió lentamente, tratando de procesar la información. ¿Clara sabe algo de esto? No todavía. Queríamos asegurarnos de que tú estuvieras al tanto antes de mencionarlo. Sabemos lo importante que eres para ella, y es probable que necesite tu apoyo cuando hablemos de esto. Lucas respiró hondo. La posibilidad de que Clara tuviera una conexión con alguien de su familia era una buena noticia en teoría, pero también sabía lo frágil que era la confianza de la niña. Si esta situación no se manejaba con cuidado, podría romper algo que apenas estaba empezando a sanar. Gracias por decírmelo, Sara. Estoy aquí para lo que necesiten. Solo quiero asegurarme de que esto no la lastime más. Eso es lo que todos queremos, respondió Sara con una sonrisa tranquilizadora. Y sé que Clara se sentirá más segura teniendo a alguien como tú a su lado. Mientras Lucas regresaba al lado de Clara, sentía una mezcla de emociones. Sabía que el futuro de la niña podía cambiar drásticamente dependiendo de lo que sucediera a continuación. Pero también sabía que no importaba lo que pasara, él estaría allí para apoyarla, como el árbol en su dibujo, constante y protector. Lucas regresó al lugar donde Clara seguía sentada, ahora añadiendo los últimos toques a su dibujo. La observó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que Sara acababa de compartir. La posibilidad de que un familiar reclamara a Clara era agridulce. Por un lado, podría ser la solución a muchas preguntas sin respuesta, pero por otro, también podía ser una nueva fuente de incertidumbre para una niña que apenas comenzaba a encontrar estabilidad. Clara levantó la vista al sentir su presencia y le ofreció una tímida sonrisa. ¿Todo bien? Preguntó, su voz más tranquila que antes. Sí, respondió Lucas, devolviéndole la sonrisa mientras tomaba asiento a su lado. Estaba hablando con Sara sobre algunas cosas del centro, pero quería volver contigo antes de irme.
Clara asintió, dejando el lápiz a un lado y mirando su dibujo con una mezcla de orgullo y timidez. ¿Crees que a Sara le gustaría esto?, preguntó, mostrando el papel donde el árbol, los niños y la figura de Lucas cobraban vida con trazos vibrantes. Estoy seguro de que le encantará, aseguró Lucas. Tienes un talento especial, Clara. No dejes de hacer esto, ¿vale? La niña asintió, y aunque no lo expresó con palabras, su expresión mostraba cuánto valoraba sus palabras. Lucas decidió que ese no era el momento para mencionar lo de la posible tía. Clara parecía tranquila y prefería que la conversación surgiera en un entorno más controlado, con Sara presente para ayudarla a procesarlo. ¿Vas a volver pronto?, preguntó Clara de repente, mirando a Lucas con un destello de ansiedad en los ojos. Claro que sí, respondió sin dudar. Estoy hablando con Sara para venir más seguido. Además, quiero ver más dibujos como este. Me tienes que enseñar a dibujar tan bien como tú. Clara rió suavemente, un sonido que Lucas no había escuchado antes y que lo llenó de una calidez inesperada. No sé si puedo enseñar, pero puedo intentarlo, dijo con un pequeño brillo de entusiasmo. Lucas sintió que había logrado algo importante. Aunque los desafíos seguían ahí, momentos como ese le recordaban por qué estaba haciendo todo esto. Antes de irse, se inclinó hacia Clara y le dio una última sonrisa. Prometo que estaré aquí para lo que necesites, ¿de acuerdo? No estás sola. Clara lo miró fijamente por un momento antes de asentir. Lo sé, dijo en voz baja, pero con más firmeza que antes. Lucas salió del centro con el corazón dividido, pero más decidido que nunca. Sabía que tenía que prepararse para lo que venía, tanto para las posibles alegrías como para los inevitables desafíos. Esa tarde, cuando llegó a su apartamento, tomó nuevamente la libreta donde había estado escribiendo sus pensamientos. Esta vez, en lugar de palabras, comenzó a bosquejar el dibujo de un árbol. No era perfecto, pero quería recordar ese símbolo que Clara había compartido con él. Más tarde envió un mensaje a Sara para coordinar su próxima visita y asegurarse de estar presente cuando le hablaran a Clara sobre la posible tía. Aunque no podía controlar lo que el futuro traería, podía asegurarse de ser una constante en la vida de Clara. Ese compromiso, pensó, era lo único que realmente importaba. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, recordó las palabras de Clara. Tú siempre estás ahí, como ese árbol. Con esa idea en mente, finalmente se permitió cerrar los ojos, sintiéndose más en paz que en semanas anteriores. Al día siguiente, Lucas recibió una llamada de Sara temprano por la mañana. Su tono era calmado, pero también llevaba consigo un aire de seriedad. Hola, Lucas. Hablé con la mujer que afirma ser la tía de Clara. Ha proporcionado algunos documentos que parecen legítimos y estamos verificando todo con las autoridades correspondientes. Aún no es definitivo, pero creo que deberíamos hablar con Clara hoy sobre esto. Lucas apretó el teléfono contra su oído, sintiendo el peso de la noticia. ¿Cómo crees que lo tomará?, preguntó, preocupado. Sara hizo una pausa antes de responder. Es difícil de decir, dependerá mucho de cómo le planteemos la situación, pero creo que si tú estás allí con ella, será más fácil para ella procesarlo. Claro que estaré ahí, dijo Lucas sin dudarlo. Dime a qué hora y pasaré por el centro. Una hora después, Lucas estaba caminando por los pasillos del centro de acogida, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Sara lo recibió en la entrada y lo guió hasta una pequeña sala donde Clara estaba sentada en una silla, jugando con un lápiz entre sus dedos. Al ver a Lucas, sus ojos se iluminaron ligeramente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Hola, Clara, dijo Lucas mientras se sentaba junto a ella. Sara y yo queremos hablar contigo de algo importante. ¿Está bien si lo hacemos ahora? Clara dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró, asintiendo lentamente. Su mirada era fija, como si intentara anticipar lo que iba a escuchar. Sara se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando un tono suave y calmado. Clara, quiero contarte algo que hemos estado investigando. Recibimos una llamada de una mujer que dice ser tu tía. Ella está interesada en verte y posiblemente en cuidarte. Clara frunció el ceño, claramente confundida. ¿Mi tía?, preguntó, con la voz cargada de incredulidad. No sabía que tenía una. Sara sintió con empatía. A veces, cuando las familias están separadas, puede ser difícil saber quién está ahí, pero estamos haciendo todo lo posible para confirmar quién es y asegurarnos de que realmente sea alguien en quien podamos confiar. Clara bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con las mangas de su chaqueta. ¿Y si no quiere cuidarme?
¿Y si solo quiere llevarme lejos? Lucas intervino, colocando una mano reconfortante sobre la mesa cerca de la de Clara. No vamos a dejar que eso pase, Clara. Estamos aquí para asegurarnos de que lo que pase sea lo mejor para ti. Y pase lo que pase, yo seguiré estando aquí. No tienes que enfrentarlo sola. Clara lo miró, buscando alguna señal de duda en sus palabras, pero no encontró ninguna. Finalmente respiró hondo y asintió. ¿La voy a conocer? Preguntó con un hilo de voz. Solo si tú quieres, respondió Sara. Podemos organizar un encuentro aquí en el centro, en un lugar seguro, y tú decides qué quieres hacer después. Clara permaneció en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Quiero verla, pero solo si Lucas está conmigo. Lucas sonrió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. Estaré allí, Clara. Te lo prometo. Sara asintió, satisfecha con la decisión. Perfecto. Lo organizaremos con cuidado. Pero recuerda, Clara, todo esto es para asegurarnos de que estés bien. Tú siempre tendrás una voz en lo que pase. Clara miró a ambos, sus ojos aún llenos de incertidumbre, pero también de una chispa de confianza que parecía más fuerte que antes. Mientras salían de la sala, Lucas no podía evitar sentir que, aunque el camino seguía siendo incierto, estaban avanzando en la dirección correcta. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero lo harían juntos, paso a paso. El día del encuentro con la supuesta tía de Clara llegó más rápido de lo que Lucas había anticipado. El centro de acogida estaba tranquilo, pero la atmósfera en el interior era tensa. Sara había dispuesto una sala privada para la reunión, un espacio cálido y acogedor con sofás, una mesa pequeña y dibujos hechos por los niños adornando las paredes. Lucas llegó temprano, decidido a asegurarse de que Clara estuviera lo más cómoda posible. Clara lo esperaba en el patio, sentada bajo el árbol que tanto le gustaba dibujar. Al verlo acercarse, se levantó de inmediato, con las manos nerviosamente entrelazadas. ¿Ya está aquí?, preguntó, sus palabras cargadas de inquietud. Lucas negó con la cabeza. Todavía no. Quería hablar contigo antes de que la veas. Se sentaron juntos bajo el árbol y Lucas tomó un momento para observarla. Aunque trataba de mantenerse tranquila, su cuerpo delataba su nerviosismo. Clara, comenzó suavemente, no tienes que hacer esto si no quieres. Pero si decides verla, yo estaré contigo todo el tiempo. No tienes que decir ni hacer nada que no te haga sentir cómoda. Clara asintió, aunque no levantó la mirada. Solo, no quiero que me lleve si no le importo. Las palabras de la niña atravesaron a Lucas como un puñal. Era un miedo demasiado grande para alguien tan pequeño. Colocó una mano en su hombro y habló con firmeza. No vamos a dejar que eso pase. Sara y todos aquí están para protegerte. Nadie puede llevarte sin que sea lo mejor para ti. Y yo nunca permitiría que algo malo te suceda. ¿De acuerdo? Clara lo miró, y aunque sus ojos estaban llenos de incertidumbre, algo en la seguridad de Lucas pareció calmarla. Asintió con más confianza esta vez. Está bien. Quiero verla. Poco después, Sara llegó para llevarlos a la sala de reunión. La tía de Clara, una mujer de cabello castaño, recogido en un moño y expresión algo rígida, ya estaba allí esperándolos. Se puso de pie cuando ellos entraron y sus ojos se suavizaron al ver a Clara. Hola, Clara, dijo la mujer, su voz intentando ser cálida. Soy Sofía, soy hermana de tu mamá. Clara la miró fijamente, analizando cada palabra. Lucas sintió como los hombros de la niña se tensaban ligeramente, pero ella no retrocedió. ¿Dónde ha estado todo este tiempo?, preguntó con valentía. Sofía suspiró, evidentemente afectada por la pregunta. Lo siento, Clara. Yo no sabía que estabas sola hasta hace poco. Tu mamá y yo nos distanciamos hace años. Cuando me enteré de lo que había pasado, quise encontrarte de inmediato. Lucas observaba cada detalle de la interacción, listo para intervenir si era necesario. Sofía parecía sincera, pero la desconfianza de Clara era palpable. ¿Por qué quiere cuidarme ahora?, insistió Clara, su voz temblando un poco. Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Porque eres mi familia, Clara, porque no quiero que pases por esto sola. Quiero ayudarte, si me dejas. El silencio llenó la sala mientras Clara procesaba las palabras de Sofía. Finalmente miró a Lucas, buscando apoyo. Él le dio un leve asentimiento, asegurándole que todo estaba bien. Podemos intentarlo, dijo Clara al fin, su voz apenas un susurro. Pero no quiero irme contigo ahora. Sofía asintió, claramente aliviada de que Clara no rechazara la posibilidad por completo. Claro, lo que tú necesites. Podemos tomarnos el tiempo que haga falta.
Lucas sonrió para sí mismo, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo por la valentía de Clara. Aunque el futuro seguía siendo incierto, había esperanza, y mientras ella lo necesitara, Lucas estaría allí, como siempre.